Bienvenidos a este taller, que Dios les bendiga, es un gusto estar de nuevo con la mayoría de ustedes y los que es la primera vez. Esperamos que sea un momento de mucha bendición. Realmente preparar esto fue muy confrontativo para mi vida, tuve que preguntarme un montón de cosas yo mismo, así que me imagino que a lo largo de esta exposición a todos nos va a pasar. Y qué bueno que sea así, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo esté trayendo convicción a nuestros corazones. ¿Les parece si oramos juntos? Inclinamos nuestros rostros. Bendito Padre de amor y de misericordia, te damos gracias por este nuevo momento que preparaste en tu presencia, Señor. Gracias por esta hermosa convocatoria, Señor. Gracias porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Te pedimos, Padre, que esta mañana nos estés hablando a cada uno de nuestros corazones. Que todo lo que está preparado, Señor, sea de bendición, pero que quites de este mensaje, de este taller, Señor, toda influencia de la carne o influencia humana, Señor. Que puedas tú estar hablando, quitando lo que a ti no te agrada, Señor, y que sea de mucho provecho y bendición para toda esta congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar a hacer la prueba a ver cómo funcionó manejando los dos controles al mismo tiempo. Vamos primero con el de ustedes. Y después con el mío. Bueno, ¿quién es el que aparece en pantalla? ¿Alguien lo reconoce? Obviamente que no. Yo esta historia ya la conté una vez, así que los que la conocen no me la spoileen. Este hombre en pantalla, ¿a ustedes quién le parece que puede llegar a ser? Por su apariencia, por su aspecto, por su ropa. ¿Qué es? ¿Quién es? Napoleón no. Un prócer. Tiene pinta de prócer, no hay que lo hayan pintado así. Parece, bueno, aparte es un tipo elegante, bien vestido, se podría decir fachero, ¿no? Si no fuera por el uniforme, uno pensaría que es un poeta, eh, protagonista de una historia romántica. Parece, mero esas películas de Jane Austen que seguramente le gustan a sus esposas o sus novias. No conocen Orgullo y Prejuicio, nada de todo eso. Esas películas de época, por favor, Chester. Él podría ser cualquiera de esas personas admiradas. Era una especie de influencer de su época, como un galán, pero a la vez era un militar. Así que tenía un gran conjunto de cualidades que lo hacían destacarse del resto, ¿no? Pero esta persona, aparte de todo esto, ocultaba algo. Su nombre era John André. A ver ahí. No, esto me está complicando. ¿Qué pasó? Ahí está. Su nombre era John André. A la edad que tenía en esos retratos, parece muy canoso, pero son las pelucas que usaba, él tenía 29 años. Y como les decía, era una persona muy destacada. Él hablaba 4 idiomas: inglés, francés, alemán e italiano. Pintaba retratos, escribía poesía, era músico, tenía un carisma que lo destacaba de todo el resto. Las mujeres suspiraban por este tipo. Era una persona que hoy podríamos decir como un famoso, un influencer, alguien que tiene un montón de seguidores, pero lo puede avalar todo eso que tiene, ¿no? No es que es una persona, no es un Tim Payne que se hizo famoso así de la noche a la mañana. No, él realmente tenía con qué sostener esto, ¿no? Parecía un hombre perfecto, pero el secreto que él guardaba lo llevó a ser considerado uno de los personajes más infames de la historia de los Estados Unidos de América. John André no era solamente todo eso que decíamos, sino que era el jefe de inteligencia del ejército británico. Hasta acá me van siguiendo bien, ¿no? Y como jefe de espías del ejército británico, él logró
convencer a una persona, ¿no? Logró como seducirlo mentalmente. ¿Y saben a quién? Al que es considerado el mayor traidor de la historia de los Estados Unidos de América. Un general llamado Benedict Arnold. Hasta ahora vamos bien, ¿no? El otro era John Andre, este es Benedict Arnold, ¿no? Y Benedict Arnold, ¿quién era Benedict Arnold, verdad? Arnold no era un soldado cualquiera, era el general más brillante y heroico que tenía George Washington. Era el sumum de lo que se podía aspirar en la carrera militar. Había ganado batallas clave y era considerado ya un héroe nacional. Sin embargo, este hombre no se lo estaba, él sentía que no se lo estaba tratando como se merecía. Entonces este hombre empieza a sentirse decepcionado de las ideas de la revolución. ¿Por qué? Porque a él no le dan los ascensos que él quería, a pesar de ser general, él podía seguir ascendiendo a otros grados de general, y esto lo llevó a estar ahogado por diversas deudas económicas. ¿Ver? ¿Y qué es lo que hace Andre? Andre es el ideario, el ideólogo de esta traición. ¿Y cómo es que se fraguó esta traición, verdad? Primero, lo que vamos a ver es cómo comenzó. Ahí vemos a un retrato, es una historia muy conocida para ustedes, completamente nueva, pero es una historia muy famosa en los Estados Unidos. Este general Andre convence a Arnold de entregar el fuerte más importante que tenía los Estados Unidos, el fuerte de West Point. Como sabía que este tipo estaba resentido, él usa toda esa personalidad que él tenía para convencerlo y además le ofrece una fortuna, le ofrece 20.000 libras, aproximadamente 2 millones de dólares. Con eso creo que saldaba la mayor parte de las deudas y un alto rango militar en el ejército británico, con la única condición de que traicione a su propio país. Arnold aceptó y entregó el fuerte de West Point. Arnold hace una solicitud y pide que lo pongan a cargo de ese fuerte que está en lo que parece el estrecho de Hormuz ahora. Bueno, ahí estaba el fuerte más importante de los Estados Unidos. Él pide hacerse cargo. ¿Y cuál era el plan? Él pide hacerse cargo de este lugar que era conocido como la llave de la revolución, el que tenía posesión de ese punto estratégico en el río Hudson, era el que controlaba todas las colonias británicas, ¿verdad? Entonces, el que controlaba ese fuerte podía lograr dividir la fuerza del enemigo. Así que bueno, el 21 de septiembre de 1780, escondidos a la noche a orilla del río, se encuentran Arnold y Andre a escondidas en lo que era territorio americano, y Arnold, el general americano, le entrega todos los planos con todos los puntos débiles que tenía ese fuerte. Todas las debilidades, cosa de que cuando los británicos ataquen, él se sienta superado y pueda firmar la rendición y entregar el fuerte a los británicos. Ese era el macabro plan y por eso Arnold hoy es considerado el mayor traidor de la historia de los Estados Unidos. Seguimos adelante. Luego de esa reunión, Arnold tiene que escapar por su vida y Andre tiene que escapar por su vida y sigue los consejos del general americano de Arnold. Le dice que no puede circular en territorio americano con vestido de británico porque lo van a atrapar. Entonces sale con una ropa que le presta el general Arnold, una ropa de civil, con un pasaporte falso, con otro nombre, le pone en vez de John Andre, John Anderson, y le pone escondido en sus botas todos los planos del fuerte de West Point para que entregue a los británicos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Todo marcha de acuerdo con el plan. Andre va tranquilo, cabalgando en territorio estadounidense,
con los planos que sellan el destino de la Revolución Americana. Si esto prospera, todo vuelve para atrás. Ya había pasado 1776, estamos 4 años más adelante, pero todavía seguían teniendo posibilidad los británicos de retomar esas colonias. Entonces este hombre que está ahí lleva en su bota escondida el destino de una nación y él va tranquilo, como que no pasa nada, hasta que de repente aparece en el camino tres milicianos. Tres milicianos son una especie de milicia popular, no son militares profesionales, sino son personas que tienen puestos sus ideales en la revolución y patrullan los caminos para que no pase nada raro. Cuando lo ven, estos tres hombres, John Paulding, David Williams e Ethan Van Wart, lo encuentran en el camino y le empiezan a hacer unas preguntas de rutina, ¿no? Como ellos no son soldados profesionales, son campesinos que están tratando de evitar saqueos y esas cosas, lo detienen por protocolo. Hasta acá todo va normal, pero Andre comete su primer gran error. ¿Cuál es el error de Andre? Andre ve a uno de ellos que tiene una chaqueta británica y entonces esto le hace pisar el palito. Esa chaqueta él la había robado y se estaba abrigando y resguardando del frío con eso. Entonces Andre le dice, caballero, hay uno que está con la chaqueta roja, bueno, caballeros esperan que pertenezcan al bando correcto. Y ellos le dicen, señor, somos americanos. André queda pálido en el momento y dice, yo también soy americano, y saca su pasaporte falso firmado por el general Arnold y un pase libre que le había dado el general. Todo esto a ellos los confunde, no les cierra por ningún lado, desconfían, pero lo requisan y no encuentran nada. Y cuando se está por ir, Paulding, no confiando en las palabras de este hombre, le dice, señor, quítese las botas. Cuando le ordena quitarse las botas, caen todos los documentos que sellan el destino de la nación. Y allí se dan cuenta que este hombre era un espía. Y entonces Paulding exclama, Dios mío, este hombre es un espía. Encuentra un documento que tiene las posiciones de todos los cañones, todas las debilidades, dónde están las barracas, dónde están resguardados los soldados, todo detallado y cómo había que atacarlo. Cuando Andrés se ve descubierto, les ofrece todo, le ofrece un reloj de oro, le ofrece riqueza, le ofrece lo que sea por dejarlos ir. Pero estos hombres seguían los ideales de la revolución a rajatabla y decidieron llevarlo al fuerte americano más cercano y lo llevan a un puesto de avanzada que estaba a cargo de este hombre, John Jameson. No tiene nada que ver con el fabricante de whisky irlandés, se los aviso, es un general de los Estados Unidos que estaba a cargo de otro fuerte, y cuando llega este hombre con los papeles, él también se ve confundido. Se ve confundido porque los papeles están firmados por un general americano, pero lo están trayendo como que era un espía. Entonces, desconcertado, ¿qué es lo que hace? Le manda una carta al general Arnold, al traidor. Le manda una carta diciendo, tenemos acá un capturado que tiene unos papeles firmados por vos. No sabemos qué hacer con este hombre, no sospechando de un héroe nacional. Cuando le llega esta carta al general Arnold, el general Arnold huye despavorido, sabe que va a ser capturado y deja a su esposa y le avisa que él se va a ir, que en algún momento va a volver, y huye sabiendo que el complot fue descubierto a un barco que está en el río Hudson, un barco británico, y allí él consuma su traición. Los británicos le dan un puesto y le dan un nombre, pero ¿qué pasa con nuestro queridísimo Andre? Esa misma mañana está llegando George Washington, lo tienen a Washington, me imagino, como el San Martín de acá. George Washington, está llegando uno de los fuertes y lo informan de todo lo que había pasado y le muestran también los documentos firmados por su mismísimo general
de confianza. Todo esto está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, documento por documento firmado por este general. Todo lo que habían encontrado en las botas está ahí. Y este hombre, George Washington, el líder de la revolución, cuando ve que se siente traicionado por su general de mayor confianza, entra a su despacho y los escritores, los historiadores lloran, dice que él se puso a llorar en silencio y dijo: señores, Arnold nos ha traicionado. ¿En quién podemos confiar ahora? Fíjense lo que fue la gravedad de esta situación para Washington, ¿verdad? Porque hasta acá vamos bien, ¿no? Entendemos la gravedad de la situación que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Washington? Dice, bueno, uno ya escapó, Arnold no podemos hacer nada, se fue con los británicos, pero ¿qué hacemos con el tipo que maquinó todo esto en su cabeza? ¿Qué hacemos con Andre? Entonces Andre es trasladado a este lugar, el fuerte de Tappan, que era como el cuartel general de la revolución, donde estaba también la casa de Washington ahí. Lo llevan ahí a este mayor, a Andre, el espía británico, y lo que comienza a suceder ahí descoloca hasta el día de hoy a los historiadores, porque este hombre que le decía que era tan encantador, no llega pareciendo un enemigo voraz. No da esa idea, no da esa imagen, y todos los guardias comienzan a hacerse amigos de él. Comienza a caerle bien a todo el mundo. Este hombre era tan encantador, que todo el mundo se olvida de por qué estaba siendo llevado a ese lugar. Entonces, cuando está en ese lugar, Washington decide: este hombre hay que llevarlo a un juicio militar, ya las pruebas las tenemos, entonces hay un solo destino que le espera. ¿Cuál es el destino de un espía? ¿Qué se imaginan ustedes? La muerte. ¿De qué manera? Decapitado. ¿Qué otra idea tenemos? Ya no estamos más en la Revolución Francesa. ¿Cómo? La horca. La horca era el destino para los traidores y para los espías. Era como una ley militar. Uno pensaría que todo el mundo iba a estar de acuerdo con esto, pero este hombre era tan encantador, que llevado al juicio militar. ¿Alguien lo reconoce, el que está en la foto? ¿Alguien tuvo alguna vez un billete de $10 en su mano? Cambio. Bueno, George Hamilton, uno de los padres de la Revolución Americana, comienza a tener reuniones con él en su celda. Y también la persona le encanta. Era el hombre de mayor confianza de Washington y comienza a sentirse obnubilado por la personalidad de este hombre, y todos los oficiales comienzan a sentir lo mismo, y los guardias que tenían que cuidarlo repartían sus turnos y se peleaban por los turnos porque todos querían ir a hablar con él. Todos se sentían maravillados por esta persona. Inclusive este hombre Hamilton, uno de los padres de los Estados Unidos, aboga por él y se opone vehementemente a la idea de Washington de querer llevarlo a la horca. Inclusive le escribe, ven esa carta que está ahí, le escribe a su prometida y le dice: nunca sufrí tanto por la muerte de una persona. Todos lo respetaban, lo admiraban de una manera que hasta el día de hoy no podemos explicar. Entonces, esta persona le escribe a su prometida y le dice: si llevamos a este hombre a la horca, todos los ideales de la revolución van a estar mal vistos. Vamos a quedar mal con todo el mundo, con los británicos, con los franceses, con todo el mundo. Vamos a quedar mal porque este hombre no merece la horca. Es llevado también al tribunal, y en el tribunal todos los generales abogan por él, en el mismo tribunal militar. Pero la historia no queda ahí. Se encierra en su despacho George Washington
y se siente asfixiado por todo lo que está pasando alrededor. Todo el campamento aboga por él. Sus hombres de confianza abogan por él. Los generales abogan por él. Los guardias de la senda abogan por él. Nadie quiere llevarlo a la horca. Era como si fuese imposible no amarlo a este hombre. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Washington, en su despacho, escribe las siguientes palabras. El mayor André, el homólogo del ejército británico, debe ser considerado como un espía del enemigo, ya que de acuerdo con la ley y el uso de las naciones, es opinión de este tribunal que debe sufrir la muerte. El comandante en jefe ordena la ejecución de la sentencia mencionada de la manera habitual esta tarde a las 5 en punto. Ahora hay que darle la noticia a André. ¿Quién le va a llevar la noticia? Son todos amigos de él ahora. Nadie quiere darle la noticia, se lo tienen que dar, pero cuando le dan la noticia nadie le quiere decir que va a ser colgado. Fíjense, esta es una de las imágenes más tristes que pintan, porque todo el campamento decide acompañarlo y a él, a sus dos mejores amigos que se hizo en el campamento, le pide que lo acompañen del brazo, pero nadie le había dicho que iba a morir en la horca. Cuando llega al lugar de ejecución, él esperaba ver un pelotón de fusilamiento. Él había sido tan gentil, tan amable, que esperaba que Washington escuche su plegaria, su petición. Cuando llega ahí dice, ¿es necesario que yo tenga que morir de esta manera? Y nadie le quería poner la horca en el cuello, nadie lo quería vendar. Y este hombre era tan valiente, tan gentil, que él mismo se venda los ojos. Él mismo se pone la horca y él dice, quiero que todos vean que muero como un caballero. Pero la imagen es desgarradora porque todo el campamento está llorando por una persona que debía ser considerada el enemigo, pero a todo le caía demasiado bien. Finalmente la sentencia se cumplió, la carreta avanzó, André cayó y allí quedó finiquitada la historia de esta traición. Ahora, ¿qué tiene esta historia que nos choca tanto a nosotros? ¿Por qué esta historia es escogida para este tema que hoy nos toca? Acaban de conocer la historia de la traición más grande de los Estados Unidos. Ustedes, ¿con quién se sienten representados en esta historia? Entremos un poquito en materia, ¿no? Ya vimos que el campamento americano está llorando porque a alguien les caía bien, aún a sabienda de que era el enemigo. Y a este fenómeno vamos a llamarle el síndrome André. Y hoy en día muchos cristianos sufren de este mismo síndrome. Es como una fascinación patológica que el cristiano tiene por el sistema del mundo, un sistema que Dios ya condenó a morir de la manera más vergonzosa posible. Muchachos, entendamos algo fundamental. Este hombre, André, no es que solamente era una persona que tuvo una idea que podía causar algunos problemas a algunas personas, no. Si el plan de André funcionaba, todos los idearios de la revolución iban a ser llevados a la horca por el ejército contrario. Los británicos van a hacer lo mismo con ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de esta historia? Representa todo eso que nosotros amamos, que Dios ya condenó, pero que nosotros no estamos dispuestos, o es el día de hoy que nos seguimos lamentando de por qué tenemos que dejarlo morir así, porque nos cae demasiado bien. Por eso esta historia nos choca tanto. Ese mundo, esos deseos, esas pasiones, todo eso que nosotros tratamos de defender con nuestras palabras, con nuestras acciones, tratamos de que los demás lo vean como que no es tan grave realmente. No es tan grave, se puede dejar vivo al espía sin comprometer nuestros ideales de la revolución. ¿A ustedes les parece que esto es posible? ¿A ustedes les parece que la idea del campamento
es viable o quién tenía razón ahí? ¿Con quién se sienten identificados ustedes? Tenemos varios personajes con los que nos podemos sentir identificados. Tenemos un John Andre, una persona que está fraguando una traición desde dentro, que tiene cosas escondidas que sabe que van a dinamitar los ideales. Tenemos a una persona que defiende ciertos ideales porque le parece que realmente tienen con qué sostenerse, tienen algo de bueno. Tenemos un montón de personas que se lamentan porque es su amigo, porque lograron ese falso equilibrio de yo puedo estar del lado de la revolución, pero también ser amigo de este sistema. Hoy nos vamos a comenzar a ver como George Washington, alguien que realmente entendió, no, señores, esto no se puede permitir. Esto que yo estoy permitiendo en mi vida, Dios ya lo condenó. Este sistema que tanto me atrapa y me atrae, Dios ya lo condenó. Y no hay vuelta atrás con eso. Hoy quiero que a través de este taller podamos ver con quién está nuestra lealtad. Si tenemos una lealtad absoluta a Cristo, cueste lo que cueste, aunque el mundo te pueda llamar que sos un extremista, o si realmente nunca queremos comprometer nuestro cariño que tenemos por otras cosas, nuestros ideales. Nunca queremos comprometer nada de lo que nosotros nos hace sentir cómodos. Y este es el gran problema de la iglesia de hoy. Porque mirándonos cara a cara a nosotros, nadie parece ser un pecador, para decirlo obsceno, ¿verdad? Pero cuántas cosas hay del mundo que la iglesia está dejando entrar porque no quiere comprometerse a todo o nada. No quiere comprometerse al 100%. Fíjense lo que dice Miguel Núñez. Satanás sabe cómo entusiasmarnos con los atractivos de este mundo para que poco a poco nuestro corazón vaya latiendo más débilmente por Dios. A partir de lo aparentemente inocente, Satanás nos conduce a la irreverencia ante los ojos de Dios. Luego, las consecuencias seguirán de manera natural. Satanás sabe cómo jugar el papel de André. Sabe cómo hacer que lo que él siempre quiso instalar en el mundo, sus ideales, su reino, su voluntad, desde el Edén que lo quiere hacer, ahora quiere mostrarle a la iglesia, muchachos, no era tan malo lo que yo decía, como esas personas que hoy en las redes quieren defender a Hitler, ven que se está todo desmadrando y dicen, un poco de razón tenía, terminan diciendo. Parece que Satanás está tratando de hacer lo mismo. Muchachos, yo no vine a proponer nada raro, esto se puede. Y lo peor es que la iglesia de hoy le está creyendo más a Satanás que a la palabra de Dios. Fíjense esta encuesta que vamos a poner en pantalla. El 66% de las encuestas siempre son de Estados Unidos. Acá no hay plata para hacer este tipo de encuestas, así que no hacemos esta encuesta del Barna Group. El 66% de los habitantes de Estados Unidos se identifica a sí mismo como cristiano. Pero de esos cristianos, solamente un 17% considera tener una cosmovisión bíblica. ¿Saben lo que es una cosmovisión? ¿Alguna vez escucharon esa palabra? Deberían, pero tal vez no lo escucharon. Es un conjunto de creencias, valores y conceptos a través de los cuales una persona o una cultura o una sociedad entiende su realidad y cómo funciona el universo. Es como un lente mental que le da sentido a toda la realidad. Eso es lo que se considera cosmovisión. Solamente un 17% considera que las palabras que se desprenden de la Biblia le da sentido a su vida. Y todo el resto, ¿qué pasa?
Y bueno, de todas estas personas podemos definir que en total solamente, esto es el 17% de los cristianos. O sea que en toda la población de los Estados Unidos, que se considera uno de los países más cristianos del mundo, solamente un 4%, haciendo el cálculo, tiene realmente una cosmovisión, un entendimiento bíblico y no de lo que el mundo les pinta lo que es la realidad. Vamos a verlo un poquito más en detalle esto. Este gráfico analiza, no se llega a ver, la disposición que tienen los cristianos estadounidenses a identificarse con la Biblia. Justamente abajo hay una barra que llega de 60 y pico por ciento. No se llega a ver por la luz. Pero la barra más clarita, que son siempre las más largas, llegan por lo menos por hasta acá más o menos, esas son la de los estadounidenses en general. Y esa barra mide cuánto de su vida ellos lo pueden leer a través de las escrituras. Después, la barrita más oscura es la de los cristianos, que se identifican como cristianos, y la barrita color mostaza es la de los que se identifican como cristianos realmente practicantes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son cristianos practicantes o son cristianos nominales? ¿Entienden esa diferencia? Nominal de nombre, que se da nombre de cristiano. Alguien te pregunta en la calle, ¿vos qué fe profesás? Yo soy cristiano. Bueno, hay cristianos que son de nombre y cristianos que se denominan practicantes, pero te dicen, ¿pero vos sos practicante? Sí, yo. Y empiezas a hacer tu lista del apóstol Pablo. Yo voy a la iglesia todos los domingos, yo escucho sermones, cuando tengo un rato libre en casa escucho una predica, tengo una biblioteca cristiana. Bueno, esos se consideran cristianos practicantes. En la mayoría de los puntos que se les preguntan a las personas, solamente de los cristianos practicantes, menos de un 10% responde de manera bíblica a preguntas de la vida, del sentido de la vida, de la creación, del universo, de la historia de la tierra, de la historia de la humanidad, del aborto, de la homosexualidad. Todas esas preguntas, solamente, fíjense, en familia y el valor de la vida, ahí donde se hacen las preguntas del aborto, un 5% responde con conceptos bíblicos. Es demasiado poco. Después, en Dios, la creación y la historia, un 7% por lo menos responde a algunas cosas acerca de la creación. En lo que es las definiciones del pecado, la salvación y la relación con Dios, un 10%. Es realmente muy poco. Pero si este estudio lo llevamos a dividirlo por edades, vemos que tenemos una brecha generacional grandísima. Ahí tenemos los boomers. ¿Saben lo que es un boomer? No, un boomerang. Bueno, Johnny nos va a explicar qué es un baby boomer. Bueno, estos son los nombres que se le dan a la generación. Los boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Acá estamos. Somos algunos millennials, yo soy millennial, y algunos más jóvenes son generación Z. Después tenemos los generación X, que son las personas que nacieron ahí aproximadamente en los años 70, antes del 80, y los baby boomers es la generación de nuestros padres, o para algunos de los abuelos que crecieron en el tiempo de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un boom de nacimientos por la prosperidad económica que se empezó a vivir en los Estados Unidos, y esa generación se le llama los baby boomers, los que tenían demasiados hijos. Familia de 4 o 5 chicos, ustedes lo van a ver en las películas, que toda la familia tenían 5, 4, 3, nadie tenía uno. Era muy raro que alguien sea hijo único en esa época. Era como el nene raro del barrio. Ahora la mayoría son hijos únicos. Bueno, esa generación se le llama los baby boomers y ellos tienen realmente un apego más alto a las escrituras, pero fíjense cómo las generaciones van cambiando eso. Los millennials, la generación X, tiene un poco más de apego a la Biblia, pero entre los millennials y la generación Z, fíjense el apego a la escritura en el rango de qué números está. 1%, 2%, 7%, 4%, es una miseria. O sea que la mayor parte de la iglesia, acá estamos hablando de cristianos, la mayor parte de la iglesia
le está creyendo más al mundo que a la palabra de Dios. Y cuando tiene que definir asuntos básicos como su postura frente al aborto, su postura frente a la homosexualidad, al matrimonio igualitario, su postura en la creación, cómo entiende la realidad del mundo, qué es pecado y qué no es pecado, las respuestas rondan las bíblicas en el orden del 1%. Y eso nos lleva al corazón teológico de este taller. ¿Es posible esto para la iglesia? ¿Existe esta posibilidad? ¿Existe realmente un camino central en el que podamos tener un pie en las enseñanzas de Jesús y en el rey, cómo él presentó el reino de Dios y cómo lo presenta Satanás con los ideales del mundo? ¿Es posible andar por este camino? ¿Estamos realmente predicando el mismo evangelio que Jesús predicó? Esta realidad se daba, si vemos que hay una brecha generacional en 50 años para atrás, 60, lo que era la generación de nuestros padres, con ahora, imagínense lo que es la brecha entre lo que fue 2000 años atrás, ¿verdad? ¿Cómo entendían los primeros cristianos que nombró John y los primeros discípulos la realidad del mundo y cómo lo vemos ahora? Veamos cómo presenta Jesús en la parte final del Sermón del Monte, donde Él va a explicar los ideales del reino de Dios y cómo debemos ver la vida y cuáles deben ser nuestros valores fundamentales como creyentes. Fíjense cómo termina Jesús este mensaje. Jesús lo va a terminar con lo que es el nombre de este taller. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Al final de su sermón, Jesús no va a dar una charla motivacional, no le va a decir a Franco, tocame el pianito que ahora cierro el sermón. No. Jesús va a ir al hígado, como decía todo. Jesús no va a cerrar de una manera muy amigable. Jesús está cerrando su mensaje, el mejor sermón predicado en la historia de la humanidad, con una confrontación tremenda. Escuchen la vehemencia de este pasaje. Entrad, está dando directamente una orden. Y Jesús le va a decir, hay dos puertas, hay dos caminos, no hay más. Y esto va a comenzar a desmantelar en la cabeza de los que lo estaban escuchando esa adicción que hoy se ve más que nunca, ¿no? Tenemos una adicción a las opciones. Nuestra mente posmoderna quiere tener opciones para todo, ¿no? Queremos, como tenemos la opción de que sea todo rápido, bueno, si esta página de internet no lo encuentro, lo busco acá, si esto no lo puedo reproducir en este reproductor, lo reproduzco con el otro. Tenemos opciones para todo, ¿verdad? Siempre queremos tener alternativa, ¿no? Y parece que tenemos una vaga idea de lo que es el camino ancho, ¿verdad? Si yo les pregunto qué hay en el camino ancho, y bueno, hay lujuria, desenfreno, placeres. Todos acá más o menos tenemos esa idea del camino ancho. Todos coincidimos en que ese camino no nos va a llevar a nada bueno, ¿verdad? Es más, hasta los no creyentes muchas veces coinciden en eso. Mis amigos que tengo en mi trabajo no son creyentes y llevan una vida prácticamente igual a la mía. Tienen sus hijos, su esposa, les son fieles, ahorran, van a trabajar, son responsables, llegan bien vestidos al trabajo, no se meten en problemas con nadie, pero no son creyentes. Ellos eligieron seguir una especie de camino que en su entendimiento no los va a llevar a la perdición, porque no están en cualquiera, como decimos ahora, como los demás, no están viviendo en la lujuria y el desenfreno. Estas personas que solo piensan en el aquí y ahora, que no son creyentes, que no tienen una visión de la eternidad, aún así saben que el camino ancho seguramente debe ser malo, ¿verdad? Y Jesús, por otro lado, hace una yuxtaposición, ¿verdad? Va a poner dos cosas a la par, dos cosas para que podamos tener una elección, ¿no? Entonces, del otro lado hay una puerta angosta. Y tenemos una vaga idea de lo que significaría
una puerta angosta, ¿verdad? Si te dicen tenés que entrar por la puerta estrecha, ya te da la idea de que te va a costar entrar, la vas a pasar mal, algunas cosas vas a tener que dejar porque si no, no pasa. Y cuando escuchamos el mensaje de Jesús decimos, che, pero dos alternativas es muy poco, ¿no? No sé a ustedes, pero a mí me gusta tener opciones para elegir. Yo me he ido de 50 panaderías porque llegué tarde y ya no había opciones de facturas para elegir. Un ejemplo muy vago. Cuando llego, ¿te quedaron facturas? Tengo esto. Y me muestra la factura más fisura que se te pueda ocurrir, que no atrapa a nadie. ¿Me sacaría el hambre? Sí, seguramente cumpliría su función, pero no me das opciones para elegir. Yo me voy a otra panadería o si no voy a ver qué hago con mi dinero para calmar mi ansiedad. Nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Y Jesús en el mostrador no va a poner un montón de cosas. Tenés estas dos. Vas a comprar un auto y yo he ido con mi papá a recorrer concesionarios y vamos a esas calles que hay 50 concesionarios uno al lado del otro, 50 agencias, todos agencieros, un olor a cigarrillo cada vez que entras a uno. ¿Por qué vamos al lugar donde hay mucho? Porque uno dice, yo necesito opciones, voy a gastar un dinero importante. O como Fer, ahora está remodelando la casa, le está quedando espectacular. Vos vas y te dan, tengo estas dos opciones de granito para la mesada, estas dos. No, lo siento mucho, me voy. Tengo estos dos porcelanato, es lo único que queda. Gracias, nos vemos, yo quiero elegir. Tenemos una adicción a las opciones, a tener la capacidad de elegir. Y cuando vamos a Jesús y le preguntamos, Jesús no nos miente. Jesús te va a decir, tenés estas dos opciones. ¿No tenés más? No. Bueno, sigo mirando. Entonces vas y encontrás una iglesia o un video en YouTube o alguien que te va a decir, pero como esas dos opciones te dieron nada más. No, no es tan así. No es tan así. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde fuiste? ¿Quién te dijo que hay solo dos caminos? Uno ancho y espacioso y uno angosto y difícil que te va a costar. No, no. Hay algo que nosotros le llamamos el camino del medio. Y esta parte del taller le puse la gran estafa, la gran farsa. It's a scam, dicen los yanquis. Esto es un engaño. Es un engaño, así con la mente fastidiada por la falta de opciones decimos, bueno, a ver, voy a entrar al camino del medio. Y bueno, los invito a pasar al camino del medio. A ver, vamos a entrar a caminar por ahí. ¿Qué es lo que vemos? A ver, en el camino del medio. ¿Qué se aprecia en este caminito central? ¿Cómo se ve? ¿Se ve lindo? Está bueno. Es hondero, diría De Paul. Tiene onda el camino, va. Sí, se ve atractivo, bien iluminado y tiene cosas lindas, ¿vieron? Tiene iglesia, ayuda a los necesitados, obra de caridad, tiene un lindo noviazgo ahí. ¿Pero qué está haciendo? No sé. ¿Y esto de qué se están riendo? ¿Sabemos de qué se están riendo? No sé, capaz que no lo podamos decir acá. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde se metió? Bueno, tiene entretenimiento y también persigue estas cosas, dinero, bueno, pero mira, estudia, tiene de todo, ¿vieron? Está bueno el camino. Tiene una hermosa fachada de cosas que pone y exhibe los domingos, se sienta a escuchar un sermón, se lee un libro, pero después escondida tal vez no es tan así. Entonces lo tapa eso con la ayuda a los necesitados. Después, no sé, tiene su noviazgo, pero realmente no está siguiendo los pasos que Dios le está diciendo. Mirá, tenés que pasar un proceso de conocerte, pero después te tenés que casar. Si no dejas a tu padre y a tu madre, no te puedes unir a tu mujer. Tiene que haber un compromiso, ¿verdad? No podés estar conviviendo y llamarte cristiano, porque
Es como decir, yo soy budista y me voy a comer un asado. Como que uno se preguntaría, ¿pero sos budista? No, sí, las vacas a mí me gustan. Allá, en el país de origen de esta religión, la verdad que la respetan mucho las vacas, pero a mí me gustan para comer. No encuadra, ¿no? Bueno, en la vida cristiana tampoco. Hay ciertas cosas que no congenian, pero bueno, pareciera que hay un camino en el medio, pero si prestamos bien atención a este camino, ¿qué vemos a los costados? ¿Cómo? Mucha gente. ¿Y todo esto qué es? Acá, esta estructura. Es una escenografía. Es una escenografía que alguien puso en el camino ancho. No es un verdadero camino. Es una escenografía de cartón prensado que levantamos ahí para sentirnos cómodos y pensar que no estamos yendo igual que toda esta gente, pero la realidad es que es un simple pasadizo de teatro en medio de una obra teatral y nosotros pensamos que realmente estamos yendo por un camino distinto, que encontramos un tercer carril, entonces nos sentimos unos genios, decimos, che, no soy un mundano perdido, camino al infierno, tampoco soy un fanático, yo encontré un camino mucho mejor que todo lo demás, soy un vivo, un día voy a llegar delante de Jesús y le voy a decir, no sabés el camino que metí, agarré un atajo que me tiró el GPS y llegué, pero la respuesta sabemos cuál es. Nunca los conocí yo. ¿De dónde venís? Que el Señor nos guarde, ¿no? De estar caminando por esta escenografía que parece un camino real, pero no lo es. Y el final es un final de perdición, de muerte. ¿Tienen las Biblias cada uno ahí? Les voy a pedir una a cada uno, acá a la primera fila. Ezequiel, Lamentaciones 3:40. Franco, Ageo, tenía el índice 1:5. Guido, Salmo 119:59. Chester, Proverbios 4:26. Mati, Jeremías 6:16. Cuando lo tengan, empiecen, en orden. La palabra, hermanos, nos llama a ver dónde estamos parados. A ver, ¿tenés Lamentaciones 3:40? Fuerte, bien fuerte, pero no tenés micrófono. Amén, gloria a Dios. Escudriñemos, presta atención a dónde estás caminando. Ageo 1:5. Guido. César. Mati. Amén. Hay que investigar los caminos. Hay que ver dónde estamos parados. Lo que leyó Mati recién. Pregunten por el camino antiguo. Y acá ustedes me pueden decir, sí, pero todo eso son pasajes del Antiguo Testamento. Ya estamos en otra dispensación, dirían algunos teólogos. Ya estamos en otra etapa. Escuchen lo que dice Pablo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Estás caminando el camino de la fe? Pablo te lo está diciendo. Pará y mirá dónde estás caminando, porque tal vez estás reprobado y no lo sabés.
¿Se animan a empezar un poco a golpear la mampostería ahí con la palabra de Dios? A ver qué encontramos del otro lado, a ver si se sostiene esa estructura. ¿Se animan a que hagamos un pequeño viaje a través de la Escritura y veamos dónde estás parado? Este es mi deseo, hermanos, que el Espíritu Santo nos muestre dónde estamos parados a la luz de su palabra. A ver si las paredes que están en nuestro camino son de verdad o son falsas. O que podamos ayudar a otros a encontrar dónde estás parado. Y vemos cómo presenta Jesús el Evangelio. Estos versículos ya los leímos, así que vamos a leer el primer pasaje. Vamos a empezar a estudiar cómo Jesús describe la experiencia de salvación. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Jesús no está describiendo la experiencia de la salvación como un trámite rápido, como un llamado al altar. Está mostrando que es una experiencia bastante restrictiva, bastante estrecha, bastante angosta. Hay un camino y una puerta. No sé si se le viene a la mente un camino muy, muy estrecho que una vez todos tuvimos que pasar para llegar al mundo. Se llama el canal de Parto, ¿no? Bastante estrecho el camino, bastante estrecha la puerta. Lo primero que se te exige es el nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, no pasaste por este camino. Así que esto es lo primero que podemos entender de este camino. Jesús lo está mostrando de una manera muy clara y muy gráfica. Vemos como Jesús no pone más opciones, sino que está diciendo, esto es lo que hay, muchachos. Pero más adelante va en el Evangelio de Lucas a decir algo un poquito que le trae profundidad. Primero hablamos más del camino, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo habla Jesús de esa puerta. Fíjense lo que dice de la puerta. Lucas 13, del 22 al 24. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Quiere decir, ya tenía la mente puesta en la cruz, ¿verdad? Eso es lo que significa entre líneas. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjense la respuesta. Jesús no es que le dice, muchachos, no se preocupen. Si son muchos, si son pocos. Ustedes repitan esta oración conmigo. Enseñen a hacer esta oración. Que repitan algo y se va a llenar el cielo. Quédense tranquilos. No, Jesús dice completamente lo contrario. Y va a usar una palabra. Dice, esforzaos. La palabra original en griego es agonizomai, dice estén agonizando, o sea, luchando vigorosamente por entrar. Ese es el significado de esta palabra. ¿A qué le suena agonizomai? A mí me suena a agonía, no sé si yo estoy mal, pero a mí me suena a agonía, a una lucha desgastante. Y Jesús lo presenta de esta manera el Evangelio. Dice, estén luchando por entrar, estén agonizando, pero Jesús parece bastante radical, ¿no?, con este término. Y a veces tal vez parece contradictorio porque nos está diciendo que la experiencia de salvación se estén agonizando y en otras partes nos dice, vengan los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Se contradice Jesús? Son facetas distintas de la experiencia de salvación. Jesús les está diciendo, esas cargas que les están poniendo los fariseos, los escribas, son demasiado pesadas y ni ellos la pueden llevar. Vengan y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero la experiencia de salvación tal vez no la entendemos con esta palabra, ¿no? Y capaz que la próxima sea un poco más clara. Cuando Jesús habla ahí de la puerta, dice, porque angosta es la puerta, y dice, ha sido oprimida. Esa es la palabra, no dice angosto, estrecho, dice que hay opresión. Hay una opresión, pero no es Jesús el que la causa la opresión. Jesús nos dijo, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. No es Jesús el que te está oprimiendo. Jesús les está diciendo, cuando entren y anden por este camino, el mundo
los va a oprimir, y usa esta misma palabra que Jesús usa al comienzo del Sermón del Monte, y hace esta conexión magistral. Cuando Él termina las bienaventuranzas, les está diciendo: bienaventurados cuando por mi causa os persigan, os vituperen, y ahí hizo esta palabra, os opriman. Y al final está diciendo: van a sufrir opresión, no de Jesús. No es Jesús el que te está oprimiendo, no son sus mandamientos los que son gravosos, no, Él no te está poniendo una carga que no puedas soportar. Es el mundo el que te va a oprimir, pero si no sentís la opresión del mundo, entonces tal vez no estés caminando ni hayas atravesado la puerta que Jesús te ordenó que entres. Y esto que Jesús, vieron que Matías leyó ahí en Jeremías: pregunten por la senda antigua, hermanos. Esto es un tema que Jesús no vino a traer algo nuevo. No es que Jesús dijo: se me ocurrió una metáfora. A ver, se levantó esa mañana y dijo: una puerta y un camino. Interesante. No, esto es algo que viene a lo largo de toda la historia de la Escritura. Y acá viene la parte del taller que a mí me gusta denominar la parte curiosa. La historia de un camino y un viaje es un leitmotiv que atraviesa toda la Escritura. ¿De qué nos da la idea una puerta? ¿Qué es una puerta? Rápido, vamos a decirlo. Un acceso, un punto de entrada a un lugar determinado. Es lo que separa dos conceptos, que son afuera y adentro. Muy bien, estudié arquitectura. Es un punto de entrada que separa el concepto de afuera y adentro, y un camino. La vida como un camino. ¿Es una idea nueva? No, es una idea universal. Todo el mundo grafica la vida como un camino y habla de encrucijadas cuando hay momentos de ¿qué? De toma de decisiones. Es un cruce de caminos, es una encrucijada. ¿Por qué camino voy a seguir? Yo siempre les recomiendo que lean el libro El progreso del peregrino. Es una persona que decidió entrar a una puerta con la esperanza de llegar a la ciudad celestial, y te va a mostrar todo lo que él va encontrando en ese camino, y son situaciones que él va a atravesar en su vida, y es una hermosa alegoría. Y vamos a ver que toda la Biblia nos habla de puertas y de caminos constantemente. Es más, dice el Salmo 1 que al final del Salmo, que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay dos caminos, hay dos sendas, y perfectamente encaja con lo que dijo Jesús. Es más, cuando lo llama a Abraham, dice, Jehová dice de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Génesis 18:9, si se lo quiere marcar. Que guarden el camino de Jehová, como que hay un camino que Jehová trazó, y no solamente lo trazó, sino que Jehová anda por ese camino. Ese es el camino por el que él anda, haciendo justicia y juicio, y él dice: yo sé que Abraham me va a seguir en esto. Y nos habla la palabra, ¿verdad?, de gente que caminó con Jehová. ¿Quién caminó con Jehová en Génesis? ¿Quién caminó con Dios? Enoc, muy bien. Y la historia que le sigue, hay otro que también caminó y nadie lo reconoce porque todos se centran en ¿quién? Noé. Y Noé también caminó con Jehová. Bien ahí, atento. Bueno, y las palabras de Dios, la palabra de Dios nos advierte que hay un camino, probablemente sea ese camino del medio, que al hombre le parece derecho, le parece recto, pero su final es de muerte. Y vamos a ver cómo Dios trazó esta historia. ¿Me acompañan a ver algunas puertas? ¿Cuál es la primera que tenemos en la Escritura? A ver. La puerta de acceso al huerto del Edén, que justamente no se la menciona. Ahí en Génesis no nos dice que hay una puerta, pero sí nos da la idea de que está. Lo que nos dice es que Jehová, cuando el hombre cae, puso querubines que guardasen, ¿qué? A ver quién lo tiene ahí. Para guardar el camino del árbol de la vida. Ellos están cuidando el camino, pero nos da entendemos que ellos mismos están siendo la puerta, ¿no? Y acá comienza este leitmotiv, este motivo conductor a lo largo de toda la Biblia. Y esta entrada que separaba la vida de la muerte, la condenación de la salvación.
la eternidad de la finitud, todo eso separaba esta puerta, ¿verdad? Y después tenemos una puerta que es mencionada, pero que muchas veces no le prestamos atención. Esta es menos conocida, ¿la conocen ustedes? Cuando Caín se siente defraudado de que Jehová no recibió su ofrenda y se pone triste, Dios le dice, ¿por qué está decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serías recompensado, pero si hicieres el mal, el pecado está a tu puerta, mas tú te enseñorearás de él. Está diciendo, vos es el que está poniendo esa puerta, esa barrera, y esa barrera es la barrera que separa, ¿verdad? La obediencia, está separando la obediencia de la desobediencia, le está diciendo, vos sos el que va a poner el límite. Y la siguiente puerta que aparece en Génesis es la más conocida de todas. ¿Cuál es? La puerta del arca, la pintamos siempre en la escuelita, pero creo que nunca la pintaron así, ¿no? Como la pintó de ChatGPT, que creo que dio más en el clavo con la imagen que a veces en la escuelita no nos quieren mostrar. Y esta puerta nos está diciendo la palabra que literalmente iba a separar la vida de la muerte, la condenación por el pecado de aquellos que Dios había querido salvar. Y tenemos una diferencia abismal, ¿no? Parece que realmente se están haciendo eco de las palabras de Jesús cuando dice que esta puerta pocos son los que la hallan. Hay 8 personas dentro del arca. Solo 8 personas y afuera está todo el mundo condenado. Después tenemos una puerta que tal vez no le prestaríamos atención en esta historia, pero también nos va a dar una idea muy parecida a la puerta del Edén. Tenemos una puerta en Génesis 19, ¿qué puerta es? La casa de Lot, en Sodoma y Gomorra. Y si ustedes leen el pasaje, bueno, se los voy a leer yo rápido o lo lee alguien rápido, porque así vamos. Gonza, ¿te animás a leer ahí? Génesis 19 del 4 al 11 y hace énfasis en todas las veces que se menciona la palabra puerta. Se fatigaban buscando la puerta. Los varones son castigados con ceguera por los ángeles y dice que se fatigan por encontrar la puerta. No sé si les recuerda a quién usó esas palabras un ratito. Esta puerta también simbolizaba la separación entre la separación que debe haber entre la corrupción y la contaminación y aquellos que son escogidos. Y esta puerta, así como nos recuerdan estos 2 ángeles en la puerta, como estaban también en la puerta del Edén, también nos tiene que llevar a la misma imagen, ¿verdad? Por acá se menciona precisamente la puerta y en la otra se menciona el camino, pero en ese momento la casa de Lot funciona como un pequeño Edén, como un pequeño refugio de la contaminación del mundo, como una separación del mundo, y los ángeles dice que se pusieron a la puerta para no dejar que nadie salga ni entre. Pero ahora vamos a ver la historia más hermosa y más clara de las puertas, y ya salimos de Génesis, pasamos a Éxodo, y encontramos también la separación a través de las puertas. Y esta separación también dice que Jehová iba a pasar esa noche, el ángel de Jehová iba a pasar
por la tierra de Egipto, castigando con muerte a todos los primogénitos, simbolizando el castigo que debía caer sobre toda la nación por el pecado. Pero él iba a mirar ¿qué? Iba a mirar cada puerta. Iba a pasar mirando cada puerta, y esa puerta iba a separar lo que era la calamidad, la muerte y la destrucción de un pequeño refugio de paz. Otro pequeño Edén momentáneo, no un Edén completo, pero sí una especie de, como una degustación, una muestra gratis del Edén. Y después vamos a ver otra puerta, que es la puerta del tabernáculo. La puerta del tabernáculo también, el tabernáculo mismo funcionaba como un Edén portátil. Y esto lo vamos a ver ahí en Éxodo 23:16, nos dice para dónde estaba apuntando la puerta. Vamos a ir resumiendo rápido. ¿Cuánto tiempo más me queda? 10 minutos, ok. Bueno, el Edén dice la palabra de Dios en Génesis que Dios los echó hacia el oriente. Y justamente esa puerta está apuntando hacia el oriente, como si el mismo tabernáculo funcionase como una especie de recordatorio del Edén y de la presencia de Dios. Es más, todo en la Biblia, lo que se desvía de Dios apunta hacia el oriente. Y todo lo que se acerca a Dios no es una clase de geografía, que Jehová es bastante claro en este asunto para que no queden dudas. ¿Desde dónde es llamado Abraham? Desde Oriente, desde Babilonia, y es llevado a la tierra de Canaán. ¿Cómo les puedo explicar? Abraham hace todo ese recorrido. Luego cuando el pueblo de Israel vuelve a Israel, ellos están más al oriente, porque Egipto está más acá, pero está como al sur, y Jehová los hace entrar por un camino para que entren por el oriente hacia la presencia de Dios. Dios no le dice los voy a llevar a la tierra prometida, le dice los voy a llevar a mí. ¿Por qué hace esta separación Dios? Porque el este es símbolo del ideal del mundo, el oriente es símbolo del ideal del mundo, de la mirada puesta en la creación y no en el creador. ¿Por qué? Porque todas las civilizaciones a lo largo de la historia, ¿a quién adoraron? Al sol. ¿Y el sol por dónde salía? Entonces ustedes van a ver todas las civilizaciones de Babilonia, el dios de Egipto, los dioses de la tierra del sol naciente, la tierra de los americanos, siempre todos miraron hacia el oriente. Y Dios les está diciendo, no, la mirada para el otro lado, la mirada para el otro lado, vuelvan, y ese es el camino por el que tenía que entrar al tabernáculo, tenían que volver, es más, un dato curioso, ¿cómo se llama la Pascua en inglés? No la Pascua judía, ¿cómo le dicen? Easter, la fiesta del oriente, del este. La deformación pagana que hizo el mundo de la fiesta de la Pascua apunta hacia todo lo que tiene que adorar a la vida en la tierra. Entonces ponen el conejo de Pascua, el huevo de Pascua y todas esas cosas que realmente quieren obligan a la gente a comer pescado, todas cosas que vienen de Babilonia, ¿verdad? No son del pueblo de Dios. Y Dios es completamente, lo hace a propósito esto, y pone que el tabernáculo sea un camino de vuelta a la presencia de Dios. Y después tenemos la puerta final del tabernáculo, que es el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y allá tenemos todo el recordatorio del Edén. Dios le dice que el velo tenía que tener querubines. Y estos querubines estaban para representar que adentro estaba la santidad de Dios y que ellos no tenían ese acceso. ¿Y qué pasó con ese velo el día que Jesús entrega su espíritu al Padre? Ese velo se rasga en dos, de arriba a abajo. Y Jesús ahí hace eco de estas palabras y él dice, yo soy la puerta. Él era verdaderamente la puerta de las ovejas. El que por mí entrare hallará pasto, el que por mí entrare será salvo. Jesús no solamente dice que Él es la puerta, sino que después va a decir que Él es también el camino. Jesús realmente encarna estas dos realidades. Él es el camino y Él es la puerta. No nos molesta un poco esta idea, ¿verdad?
Jesús nos dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, y nos molesta que sea una sola puerta. Y nos cuesta cuando le predicamos el Evangelio a alguien que se cree salvo y le decimos, no, el único camino es Jesús. Pero ¿cómo el único camino? Y todas las religiones y todo lo que hacen cosas bien. Y nos cuesta a nosotros mismos decir, no, hay un solo camino. Hay un solo camino, hay una sola puerta y esa puerta es Cristo. No hay otra puerta, no hay otro acceso y parece que nos cuesta decirlo. Pero como cristiano no debería molestarte porque es un milagro, es una bendición que haya por lo menos una puerta, porque no debería haber ninguna. Deberíamos estar agradecidos que Dios puso una puerta de acceso y ese es el evangelio que predicamos y ese es el evangelio que predicó Jesús, una sola puerta. Ese es el evangelio. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ahora vemos que pareciera que los cristianos entraron por otra puerta, que se colaron por algún lado? ¿Es que el evangelio perdió poder? ¿Por qué ese evangelio que decimos que tiene poder? Pablo utiliza la palabra dunamis, de donde tomamos la palabra dinamita. Tiene poder el evangelio, tiene poder para salvar, pero no tiene poder para que deje de convivir con tu novia. No tiene poder para que deje la pornografía. No tiene poder para que dejes un pecado oculto. No tiene poder para que deje de insultar o de maldecir. No tiene poder. Pero sí tiene poder para salvar. ¿Es el mismo evangelio? ¿Qué es lo que cambió? ¿Será que no estamos predicando el mismo evangelio? ¿Será que el mundo actual lo tomó por sorpresa a Dios y ahora el evangelio ya no es más suficiente como lo era suficiente antes? No, ahora tenemos más tentaciones. Ahora tenemos más opciones para volver atrás. No, ahora tenemos más distracciones. No, hermano, el evangelio tiene el mismo poder que tuvo siempre y lo va a tener hasta el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Es el mismo poder. No perdió poder el evangelio. Nosotros cambiamos el mensaje. Entonces, eso que predicamos no tiene poder. Porque no es el evangelio. Porque si predicas el verdadero evangelio, el evangelio tiene poder para salvar y para transformar. No podemos separar estas dos cosas. O Jesús es tu Señor o no sos creyente. No hay dos categorías, no hay algunos que van al cielo y no tienen a Jesús como Señor, pero sí creen. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, pero ¿qué es lo que creemos? Si creemos que Jesús es Señor, eso es lo que tenemos que creer y eso es lo que te va a hacer vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su regla. Y esto nos lleva a una controversia que se vivió en el mundo cristiano hace más o menos unos 40 años, cuando John MacArthur lanza un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo, y ahí nace lo que se considera la controversia del señorío, y todo el mundo evangélico se pone a pelear acerca de esta controversia, porque hay algunos que predicaban una cosa y otros que predicaban otra cosa. John MacArthur decía, no podés aceptar a Jesús como Salvador si no lo aceptás como Señor. No se puede hacer esa separación. O es tu Señor o no es nada para vos. Pero no podés ser un creyente que solamente sea de labios. Esta era la preocupación que tenía John MacArthur. Fíjense lo que dice. ¿Cómo podría cualquier asunto ser más importante? El evangelio que presentamos tiene consecuencias eternas. Si es el verdadero evangelio, puede dirigir a los hombres y mujeres hacia el reino eterno. Si es un mensaje corrompido, puede dar a las personas no salvas una falsa esperanza mientras las condena la perdición eterna. ¿Y qué es lo que observa John MacArthur? Primero, las consecuencias, ¿no? Lo acabamos de decir, tiene consecuencias eternas este mensaje, pero si predicamos un evangelio mutilado, donde el arrepentimiento y la sumisión son opcionales, entonces terminamos causando consecuencias en la vida de las personas que creen que son salvas y no lo son. Que no seamos nosotros los causantes de aquellas personas que van a llegar un día delante del trono y le digan Señor, Señor, y le digan no los conozco. Pero en tu nombre hicimos esto, no los conozco, apártense ustedes, hacedores de maldad, de iniquidad.
La palabra ahí, en inglés le dicen a ese pasaje lawlessness, que significa sin ley. Ustedes que viven sin ley, ustedes que viven como si yo no les hubiera dado ningún reglamento a seguir, apártense de mí. Luego, le preocupaba el evangelismo moderno, hacer que la gente tome una decisión rápida en un estadio o que repita una oración. Era el tiempo de las campañas evangelísticas ¿de quién? De Billy Graham. Entonces había estadios llenos y un montón de gente que decía ser salva. Hoy por hoy, la mayoría de todas esas personas que aceptaron, no la encontramos en ninguna iglesia. Y un día aceptaron ese mensaje. Y eso le preocupaba a MacArthur, y su preocupación fue predicar el evangelio del maestro, cómo nos enseñó a predicar él. Y esta preocupación, fíjense, dice evitar que la iglesia caiga en la complacencia mundana. Veía con dolor cómo la teología de la gracia barata, así lo llamaban los detractores, pero los que apoyaban que solamente es por fe y solamente por lo que yo crea, ellos lo llamaban gracia libre. Los otros le decían gracia barata. Yo no, pero yo soy cristiano, yo dije que creo así. ¿Y cómo lo demostrás? Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. ¿Estamos predicando fe más obras? ¿Somos salvos por fe más obras? ¿Qué piensan ustedes? No. Pero yo tengo que poder sustentar mi fe con obras. Tengo que poder demostrarla. Asistir a una iglesia no te convierte en cristiano. Decir las palabras correctas no te hace cristiano. Estar acá hoy no te hace cristiano. Si vos te parás en un garage, no te transformás en un auto. Y si te parás dentro de un horno, no sos una pizza. Donde estés vos no va a determinar qué es lo que sos. Fíjense cómo escribe. Parece que Packer está sospechando de cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, él tiene un problema en la vista porque tuvo un accidente de muy chiquitito y así era la máxima apertura de ojo que tenía. Pero parece que estuviera sospechando. Él escribió el prólogo de este libro y dice: el hecho de que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido es una verdad que debe aplicarse a muchas otras cosas, no solo al matrimonio. Dios ha unido fe y arrepentimiento como las dos facetas de la respuesta al Salvador y ha dejado claro que volverse a Cristo significa abandonar el pecado y la impiedad. ¿Qué comparación magistral? No podemos separar las cosas. Lo que Dios unió, el arrepentimiento y la fe, no lo podemos separar. No existe fe sin arrepentimiento. Así predicaban los apóstoles: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepiéntanse y bautícense, dando señal de que habían creído. El Evangelio se predica de esa manera. No es un simple error teológico, no es simplemente algo que tal vez entendimos mal, no. Fíjense cómo invitaba a Jesús a seguirlo. Ya Johnny nos spoileó algunas, pero así todos vamos a seguir por esta parte un ratito más. ¿Cómo invitaba a Jesús a seguirlo? Esta controversia de la salvación por señorío. ¿Jesús creía o no creía en la salvación por señorío? ¿Jesús de qué lado estaba? ¿Del lado de la gracia barata, del creer fácilmente, o estaba del lado del señorío? ¿Cómo presentaba Jesús el mensaje? Jesús lo presentaba hablando del costo del discipulado. ¿Cómo lo decía? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y su mujer e hijo y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. Pero si la palabra nos manda a amar a nuestros hermanos, honrar a nuestros padres, ¿está contradiciendo Jesús? No, está haciendo una diferencia. Ay, esto no me gustó. Una diferencia de lealtades absolutas. Jesús lo que está poniendo en contra es que todas esas personas que son importantes en tu vida no pueden ser más importantes que Jesús. Y la diferencia tiene que ser tan abismal que parezca que no los querés. A veces nos pasa eso. Mi suegro es inconverso y él sabe que los domingos venimos a la iglesia. A veces nos hace tarde, a veces no llegamos y a veces
Pero ustedes siempre en la iglesia, y que la iglesia, y esto y lo otro, sí. Te queremos mucho, pero Jesús es más importante. Yo llego cuando puedo, me voy a hacer un tiempo, voy a estar, pero hay alguien que es más importante. Mi esposa y yo lo entendimos así, no renegamos de eso. Y eso llévenlo a todo el plano, ¿no? Después, a ver si funciona ahora. Creo que perdimos una herramienta fundamental. Estamos terminando. Ahí está. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús les está diciendo, tienen que morir. ¿Ya estamos? Ya está perfecto. Tienen que morir a ustedes mismos. En el siglo I se entendía el concepto de llevar la cruz. Era llevar tu herramienta de condena. Era como si hoy en día te dijeran, lleva, exponé, exhibí tu silla eléctrica delante de todos, que todos te vean cómo vas a morir. Jesús está diciendo, venir en pos de mí significa seguir como si fuese una marcha fúnebre. Seguir un camino de muerte para ganar la vida. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Hermanos, tenés que morir a vos mismo. Tenés que renunciar a tu derecho de gobernar tu propia vida. Eso es lo que significa llevar tu cruz. Cada vez que abrís tu celular, Dios te está mirando y te está diciendo, ¿realmente vas a hacer eso? ¿Realmente es esa tu voluntad? ¿Es la misma que mi voluntad? Cada vez que vas a emprender un negocio, cada vez que vas a responder, que vas a contestar, Jesús te está diciendo, si querés ser mi discípulo, es así. No podés participar en esas conversaciones, no podés tener esas charlas, no podés contar ese chiste. ¿Vos sos un discípulo o qué sos? Eso es lo que Jesús nos está diciendo. El que quiere ser mi discípulo tiene que ser ejecutado cada día. Y después fíjense cómo lo dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Está diciendo que todos tenemos que ser unos pobres miserables y vender todo? No, te está diciendo Jesús, vos no sos más dueño de tus posesiones. Vos sos ahora un administrador. Vos sos un mayordomo. Y lo que yo te diga que vas a hacer con eso es lo que vas a hacer. Y cómo te diga que lo vas a manejar. Y vos tenés que saber que eso no es tuyo y que no te lo vas a llevar. Que un día te vas a ir de acá y que las riquezas son pasajeras. Tenés que renunciar a eso también. Así predicaba Jesús. ¿Y Jesús en qué contexto lo hace? Cuando antes de que empiece este pasaje de Lucas, dice, muchas grandes multitudes seguían a Jesús. Y Jesús le preocupaba eso. En una parte dice que Jesús no confiaba en ellos porque estaba viendo su corazón. Y a Jesús no le molestaba pasar de un estadio a un puñado. Nosotros no. Nosotros cuando está la iglesia llena, che, justo hoy venís a predicar de eso. Queríamos que vuelvan el domingo que viene. ¿Qué hiciste, Emiliano? Y eso es completamente contrario a lo que Jesús enseñaba de cómo se predica el Evangelio. Sí, el Evangelio, decía mi tío Juan, lo tenés que predicar con una sonrisa. ¿Por qué? Porque son buenas noticias que estás dando. Sí, estamos llevando buenas nuevas, pero la buena nueva comienza con una noticia terrible. Te están diciendo, estás yendo al infierno. Y tenés un solo camino para salvarte. No hay otro camino. Y ahí tenés que poner el énfasis y decir, yo estoy predicando de esta manera el Evangelio. Y Jesús hace más énfasis en otras cosas. Dice, el que quiera, tiene que saber que el reino de Dios es como un hombre que quiso construir una torre y no se sentó a calcular los gastos. Y la torre le quedó trunca ahí por la mitad. Y ahora todo el mundo pasa y se burla. Tenés que calcular realmente, ¿querés seguir a Cristo? ¿Vos sabés cómo es? Jesús de esta manera predicaba. En un momento en Juan capítulo 6, los discípulos le dicen, ¿ya estamos? Dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Jesús no le temblaba el pulso. ¿Qué le responde? ¿Acaso queréis irlo vosotros también? Vayan, acá están los que quieren seguir, los que son llamados. Y ahí parece que
fuera verdaderamente un camino. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y a los que antes llamó, a estos también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a estos también los justificó y a estos los glorificó. Hay un camino estrecho, no podemos poner a inventar caminos. Un evangelio que no exige sumisión, todas estas son frases del libro, ¿verdad? Un evangelio que no exige sumisión a Cristo como Señor no es el evangelio del Nuevo Testamento, es una falsificación barata que promete el cielo a personas que siguen en abierta rebelión contra Dios. Quieren rechazar su derecho a gobernar. No, quienes rechazan su derecho a gobernar no pueden esperar reclamarlo como Salvador. Y esta es otra gran mentira que este evangelio de la gracia barata le hizo creer a las personas, que hay dos tipos de cristianos. Que todos esos versículos que acabamos de citar, Jesús lo está usando para hablar de creyentes súper especiales, los líderes de la iglesia. Ellos son discípulos, nosotros somos creyentes. Y la palabra de Dios nunca hace esa diferenciación. Las palabras matetes, que significa creyente, aquel que cree, no se está hablando, matete significa discípulo y pisto significa creyente. Estas palabras se usan indistintamente en el libro de Hechos. La iglesia dice que aumentaba el número de discípulos y al próximo capítulo dice que aumentaba el número de creyentes, lo usa indistintamente. No hay dos tipos, no. Cuando Jesús te está llamando a ser discípulo, te está llamando al único camino que te puede salvar. No es que hay otra manera más fácil de ver la vida cristiana, no es que hay uno que está cómodo espiritual y otro tiene una entrega total y ambos van a recibir la misma recompensa. No es así. Todos los que aceptaron a Jesús lo reconocieron como Señor. Y esa es otra palabra que quiero confrontar hoy. Nosotros no aceptamos a Jesús. Y no debemos decir a las personas, aceptá a Jesús como Salvador. No, lo tenés que reconocer. Él es Señor y el título no se lo das vos. Nosotros no lo hacemos Señor. Nosotros lo reconocemos. A Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que al oír su nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos lo van a confesar. No hay un camino alternativo. Solamente se nos pide, se nos exige ser discípulos. Fíjense cómo lo dice John Piper. La fe salvadora no es meramente dar el visto bueno a una lista de doctrina bíblica el domingo. Fe es, ¿cómo dice? No la puedo leer ni yo. Es estar tan infinitamente satisfecho con todo lo que Dios promete ser para nosotros en Jesús, que el poder y los placeres engañosos del pecado pierden por completo su atractivo sobre nuestra conducta diaria. Sí. Bueno, uno tiene una comodidad espiritual, busca los beneficios sin medir el costo. Para él, aceptar a Cristo es aceptar una lista de beneficios. Va a mejorar mi vida, va a mejorar mi familia, me va a ir bien en el trabajo. Creo que ayer escuché a una persona diciendo esto. El que creyeron ahora, toda la iglesia ahora tienen autos, tienen esto. ¿Por qué? Qué bueno. Antes eran unos muertos de hambre. Excelente, buenísimo. ¿Es ese el mensaje del Evangelio? No, podés seguir no teniendo auto y morirte pobre y estar un día en la presencia de Dios. Después habla de una relación conveniente en contra de una relación de confianza. Este no está haciendo las cosas por los beneficios, porque le conviene, no. Este conoce a Dios como su Padre y su Maestro y lo que hace lo hace por amor. Tiene una fe pasiva. Para él la fe es, estamos hablando del creyente versus el discípulo. Tiene una fe pasiva. Yo no tengo nada que hacer, ya Jesús lo hizo todo por mí. ¿Amén? Sí, amén.
pero Jesús te llamó a poner la mano en el arado. Eso es el camino a seguir. El otro tiene una fe activa, que obedece, que se involucra. Una fe está enfocada en uno mismo. Mis necesidades tienen que satisfacer, mis deseos, mis anhelos, mis sueños. Y el otro se enfoca en Dios. Que su nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, ya sea que comamos o bebamos, sea todo hecho para la gloria de Dios. Uno está literalmente yendo por el camino ancho y el otro por el camino angosto. Y eso es lo que nos cambia, el enfoque, la motivación, la relación, la acción, y finalmente va a cambiar el destino. No es el mismo el destino. Bueno, ya tenemos que haber terminado, así que el apóstol Juan, que nos dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si seguimos llorando porque están colgando al mayor André, probablemente el amor del Padre no esté en nosotros, estamos mirando mal, estamos amando al reino equivocado, estamos amando un emisario de otro reino. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿quién lo tiene ahí para buscar? Santiago capítulo 4, versículo 4. Ya cerramos. Y otro que busque ahí la palabra de Gálatas 6:14. No podés estar llorando al pie de la horca. Querés ser amigo del mundo, te estás constituyendo enemigo de Dios. ¿Y Gálatas 6:14 qué dice? ¿Quién lo tiene ahí? El mundo está crucificado, está finiquitado para nosotros. Y nosotros estamos crucificados para el mundo. Dios, esto está en un libro que ahora ¿crees la Biblia o vives la Biblia? Se llama. Se lo traje. Dios no tolera rivales. O eres amigo de Dios y enemigo del mundo, o eres enemigo de Dios y amigo del mundo. Recuerda que Cristo dijo, si el mundo os odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. No soporta esta rivalidad. Después, bueno, el llamado del Evangelio, Jesús lo presenta como obedecer el Evangelio, no simplemente creer. Hay algunos que no obedecen el Evangelio. La oferta no es, bueno, elijan por qué puerta van a entrar. No, Jesús, ¿qué dijo? Entrad por la puerta angosta. Es una orden que la puedes obedecer o desobedecer, no es una opción. De la misma manera que Moisés lo dijo en Deuteronomio. Jesús está cerrando el sermón del monte, es como la explicación de todo Moisés. Y dice, oyeron que fue dicho, mas yo os digo, oyeron que fue dicho, y al final termina diciendo lo mismo que Moisés, el mismo camino. He aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escojan la vida. No está diciendo, fíjense que van a elegir. Escogen la vida. Llegamos al final. Una vez llegué al final. No sé si cumplí con el horario, pero estamos una vez más siendo confrontados por el Señor. Y esta vez nos toca estar al pie de la horca. Nos toca estar presenciando a Dios condenando aquello que tal vez tanto te agrada, que tanto te gusta. Y a veces pensamos el mundo es esto, lo malo, la pornografía. No, el mundo es un sistema de valores. Porque, como lo dice Juan, si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, ¿y qué eran las cosas que estaban en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No está hablando de pecados aberrantes, ¿no? Los deseos de los ojos, el anhelo, quiero lo que está acá en el mundo, quiero conseguir cosas. Los deseos de la carne, ahí sí tenemos deseos más, tal vez que podemos conocer o considerar impuros. Pero ¿cuántos tienen los ojos puestos en los deseos de los ojos? Y en la vanagloria de la vida, no, yo quiero llegar ahí, quiero ser visto, quiero ser admirado, quiero ser respetado, quiero pasearme por la ciudad con un auto nuevo, quiero que me vean en la iglesia, quiero que mi familia me reconozca, hago esto porque quiero cerrarle la boca a mi papá que nunca creyó en mí. Hay gente que piensa esas cosas.
Y su vida son esas 3 escalas de valores que ¿quién las enseñó? Satanás en el Edén. Los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria de la vida. Porque dice que Eva vio el fruto que era codiciable, que era bueno y que le servía para alcanzar sabiduría. Ahí en el huerto del Edén Satanás le vendió el mundo a la humanidad. Pero a través de otro árbol que un día fue cortado para hacer la cruz donde fue crucificado nuestro Señor, ahí también ese mundo que se nos ofreció fue crucificado para nosotros. Y para que nosotros seamos crucificados ahí también, decía el apóstol, cada día muero. Y a los Gálatas le dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que Dios les bendiga, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso momento que preparaste en tu presencia. Gracias por confrontarnos de esta manera, por tu palabra, Señor. A todos los que estamos aquí, desde el que habla hasta el último de este salón. Señor, ayúdanos a poder parar y mirar nuestros caminos, Señor. Que podamos ver dónde estamos parados. Que podamos, Señor, reconocerte como amo y Señor, propietario, dueño de nuestras vidas, Señor, que tú seas el único Kyrios y nosotros los dolos, Señor, que nosotros podamos ser tus siervos, Señor, desde aquí hasta la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te alabamos para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran dejar para el panel? Reitero la pregunta. ¿Alguien que quiera realizar una pregunta para después ponerla en el panel? Sí. Con respecto a esto de lo que bien nos enseñaba Emiliano acerca de la obediencia y de lo que se espera de nosotros, ¿cuándo no, buscando esto, cómo no caer en una especie también de legalismo? Puede ser la pregunta, ¿no? ¿Cómo en este afán de tal vez cumplir esto no pasar, por así decirlo, o no transformarlo en un legalismo? Esa es como la duda que me... ¿Cómo no caer, o sea, ir por el medio? O sea, ¿cómo no caer en el antinomismo sería y el legalismo? Tenés que leer el Cristo completo de Sinclair Ferguson y te la solución. Hay un libro que habla muy bien de eso, pero la idea es no caer en el libertinaje, pero tampoco caer en el fariseísmo, en el legalismo, o sea, ir por el medio. Listo, esa sería la pregunta. ¿Hay alguna más? Claro, ahí está. Claro, claro, bien. ¿Cómo hacemos para dejar el camino del medio? ¿Lo hacemos con nuestras propias fuerzas o por la de Jesús? ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? Buen punto. ¿Y cómo podría ser para dejar el camino del medio? Sería la otra pregunta, ¿no? Usando esa metáfora. ¿Hay alguna más? Ya, si no, ya alejamos. ¿Alguna que tenga que ver con cuándo va a estar la comida y eso? No, ninguna, ¿no? Bueno, entonces esas dos. No sé si hay alguno más que le haya surgido. Si no, ya está. Estamos ya listos.